Bienvenidos nuevamente al podcast del Taller Pastoral, donde nuestro deseo es querer ser de ayuda a pastores hispanos en cualquier lado posible, también ser de ayuda a hermanos en Cristo, quienes quizás quieren prepararse para pastorear, para servir en su iglesia local, para ser de mayor ayuda a sus pastores, para enseñar una clase de escuela dominical. Y hemos empezado ahora a estudiar lo que es la predicación. Es un llamado muy serio que seamos llamados a predicar, si es pastoreando, si es nada más predicando, ayudando en una iglesia, pero es una carga, es una responsabilidad, es un privilegio y queremos tratar de hacerlo bien y ser fiel a nuestro Dios mientras lo hacemos. Entonces estamos hablando acerca de la predicación bíblica. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la predicación bíblica y específicamente los beneficios de cada tipo de predicación, el temático, textual y expositivo. Y vamos a hablar una porción muy grande de este tiempo. Vamos a hablar de los beneficios de la predicación expositiva y por qué siento yo y muchos creemos que es la mejor manera de tratar de alimentar a nuestra iglesia, de tratar de cubrir toda la palabra de Dios y poder ser más ayuda para aquellas personas con quienes estamos sirviendo. Miramos en nuestro último episodio que la predicación bíblica realmente tiene que ser una convicción. Tiene que ser una convicción. Es más una convicción que un método. Es más una filosofía que un estilo. Es una filosofía o una convicción de creer de que yo necesito predicar y enseñar únicamente lo que la Biblia dice. Explicamos que hay mucha gente que diría que eso es lo que hace. Si hablamos con los pentecostales, los carismáticos, si hablamos con quizás aún algún sacerdote católico, algún predicador mormón o testigo de Jehová, también nos diría, no, nosotros usamos la Biblia, predicamos la Biblia, todos proclaman predicar la Biblia. Pero la razón que ellos pueden enseñar sus falsas doctrinas es porque usan pasajes de la Biblia sin explicar verdaderamente el contexto. Entonces, nosotros no queremos ser culpables de hacer exactamente lo mismo. Quizás estamos enseñando algo que va de acuerdo con la Biblia en sí, no es antibíblico, pero si no proviene con autoridad bíblica de los pasajes que estamos usando para decirlo, realmente la gente está confiando en nosotros, está confiando en que lo que el pastor dice es verdad, él está predicando algo. Y cuando ponemos la confianza de ellos en el hombre, sin que ellos miren y examinen la palabra de Dios, realmente estamos haciendo daño y estamos debilitando al pueblo de Dios. Deberíamos siempre de examinar un mensaje y que ese mensaje sea bíblico y que la autoridad para predicar ese mensaje venga de algún pasaje bíblico que esté diciendo lo que decimos que estamos diciendo. Entonces, predicar bíblicamente simplemente es tratar de predicar la Biblia en su contexto y predicar lo que realmente está diciendo. Ahora, dimos algunos ejemplos en nuestro último episodio y después de eso tuve una multitud de pastores mandarme mensajes que ellos han oído a través de los años, algunos de ellos mensajes que ellos habían predicado en sus primeros años, diciendo, ay, pastor, mire esto, cómo esto no estaba bien y cómo hemos oído estas cosas. Alguien me mandó un mensaje de la esposa de Noé y cómo Noé por más de 100 años pudo edificar el arca porque su esposa le daba masajes todos los días y ahí estaba apoyándole a Noé. Y bueno, puede ser posible que ella fue ese tipo de mujer. Lo que pasa es que la Biblia no nos dice nada de eso. Entonces, predicar algo y decir algo que la Biblia no dice, realmente estamos superando nuestra autoridad bíblica. También alguien me mandó otro del hijo pródigo. Yo di un ejemplo de un mensaje que oí del hijo pródigo y alguien me mandó un mensaje donde el predicador estaba diciendo que la madre estaba faltando en el hogar y la razón que el hijo pródigo se fue es porque la madre no es mencionada en el pasaje y la razón que no está mencionada es porque ella estaba ausente. Seguramente ella no estaba queriendo criar a este hijo y el papá tuvo que criarlo solo y le predicó a las mujeres que tenían que estar involucradas en la vida de sus hijos y aunque es buen principios, ¿verdad? Una mujer debe de estar involucrada y el criar a hijos deben de ser los dos.
Cuando realmente estudiamos el hijo pródigo, el padre representa a Dios. Entonces, la razón que no hay mujer mencionada en muchas de las parábolas es porque el padre o el dueño de la viña o alguien representa a Dios y sabemos que Dios no tiene esposa. Entonces, arruina el significado de la parábola meter una mujer ahí porque estamos representando a Dios y Dios no tiene esposa. También dijo que el padre fue muy suave y cuando el hijo le pidió la herencia, se lo dio. Y le predicó a los padres de que no seamos suaves con nuestros hijos y no le demos lo que nos piden y que a veces hay que decirle no. Y igual, todo eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Un padre no debe de darle a su hijo todo lo que quiere, pero nuevamente, cuando estudiamos el contexto de la historia del hijo pródigo, el padre es Dios. Entonces, eso muestra la voluntad libre, el libre albedrío que Dios nos da como seres humanos, que si nosotros queremos desviarnos del Señor, somos libres a hacerlo, no que Dios quiere que lo hagamos, pero el hecho de que el padre dejó que el hijo pródigo se fuera, muestra el libre albedrío. Entonces, realmente al predicar que el padre estuvo mal, está predicando que Dios está mal en dejarnos hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que queremos tener cuidado de no hacer. Alguien más me dijo que un día ellos predicaron un mensaje del vecino de Zacarías y como el vecino de Zacarías tiene que haber visto el ejemplo de Jesús llegando a la casa de Zacarías y bueno, son cosas que a veces tratamos de predicar algo creativo, algo diferente, pero nuestras mentes nos puede llevar a predicar algo que no es bíblico y es lo que nosotros queremos evitar y es nuestro deseo de ayudarle. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos, pastores que quizás tienen la carga y el deseo de entender la Biblia, de predicar la Biblia. Su corazón es de servir a Dios y quieren ser de ayuda para este pueblo donde están sirviendo, pero quizás en su seminario, en su instituto, en el lugar que se prepararon, quizás solamente con su pastor, quizás aún en un colegio bíblico, no tuvieron la mejor enseñanza de homilética y de cómo entender la Biblia y hay un deseo de hacerlo y lo que queremos es que este podcast pueda ser una herramienta para usted. Obviamente es algo gratuito, algo que puede escuchar mientras está manejando, mientras está en su oficina, mientras está haciendo quehaceres en su casa para su esposa, algo que usted puede hacer y le puede ser de ayuda. Entonces, ese es nuestro corazón. No queremos hacer ver mal a nadie, no queremos culpar a nadie, no queremos acusar a nadie, simplemente queremos ser de ayuda. Pero lamentablemente, en nuestro mundo hoy, aún entre nosotros los bautistas, hay mucha predicación que le falta autoridad bíblica, le falta enseñanza bíblica y queremos mejorar un poquito en esa área. También otro ejemplo que tenía aquí en mis notas, alguien predicó un mensaje de por qué Juan llegó más rápido a la tumba. ¿Se acuerdan que cuando les avisaron que Cristo había resucitado, Juan y Pedro corrieron a la tumba y, y Juan llegó primero? Y por lo menos eso es lo que nos cuenta Juan, ¿verdad? Pero algunos de broma siempre había escuchado que ¿por qué llegó Juan primero? Bueno, porque Juan tenía primera, segunda y tercera y Pedro nomás tenía primera y segunda y creo que ese chiste me lo contó alguien en Argentina. Pero alguien predicó un mensaje de que él llegó primero porque él amaba más a Cristo y cuando tú amas más a Cristo tú vas a correr para servir en tu iglesia y vas a correr para hacer esto y bueno, es algo que quizás también es verdad, cuando amamos al Señor queremos servirle, pero usar un ejemplo así para decir que eso es lo que significa eso, realmente siento que no es bíblico y no le estamos haciendo ningún favor a nuestra gente cuando le predicamos algo así. Entonces, empezamos hablando de que los tres tipos de predicación, temático, textual y expositivo, los tres se pueden hacer bíblicamente y también se pueden hacer de una manera que no es bíblico. Lo que lo hace bíblico es que la autoridad bíblica sea en el contexto, de que yo pruebe primero que el contexto está diciendo eso y eso me da la autoridad como pastor de decirlo. Si yo no pruebo a la audiencia que esto es lo que la Biblia está diciendo, realmente mi autoridad ahora está basado en mí, en mis opiniones, en mis creencias, en mi estudio, en lo que yo pienso y no estamos basando la autoridad en la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de los beneficios de cada uno, vamos a hablar brevemente de temático y textual porque realmente el propósito de esta serie que estamos estudiando es hablar acerca de la predicación expositiva, cómo eso puede ayudarnos y si usted nunca lo ha hecho, si lo ha intentado, cómo se hace
y cuáles son algunos beneficios de quizás empezar a probar un poquito la predicación expositiva. Al mismo tiempo, no queremos hacerle sentir mal por estar predicando mensajes temáticos, quizás el único que usted ha hecho y es lo que le enseñaron. Pero aún así, si va a predicar un mensaje temático, debería de ser bíblico y tener un contexto realmente en la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con algunos beneficios de la predicación temática. Obviamente los beneficios por los cuales muchos les gusta es porque uno escoge el tema. Entonces uno como pastor puede predicar mensajes evangelísticos, mensajes a la familia, mensajes de servir, mensajes de dar. Uno puede escoger el tema y puede decir, bueno, voy a estar predicando más o menos un balance de los varios temas donde yo siento que la gente necesita. Por eso hay mucha gente que prefiere un mensaje temático. Bíblicamente hablando, una de las razones que yo siento que el temático es muy bueno hacer es que a veces podemos cubrir un tema en su generalidad cuando lo hacemos temático. Por ejemplo, si usted quiere hablar de un tema doctrinal o algún tema práctico, a veces tiene que hacerlo así. Por eso la mayoría de los cursos de discipulado están escritos de una manera temática. Vamos a estudiar el Espíritu Santo, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a estudiar el bautismo. ¿Y qué hace? Te lleva a un montón de pasajes en diferentes lados de la Biblia que explican para que uno entienda todo el tema del bautismo, de la cena del Señor, por ejemplo. Entonces, cuando uno va a enseñar un tema así, es a veces hasta mejor tomarlo temáticamente hablando, porque uno va a mirar todos los pasajes para tener un estudio más completo de la cena del Señor, cuáles son los elementos, quién debe de estar participando, cuántas veces se debe de tomar. Entonces, a veces tiene que ir a varios pasajes para ver todo eso, porque no hay un solo pasaje que trata en detalle todos los asuntos de ese tema. En ese sentido, el temático es un poquito mejor, aunque normalmente los que hacen temático no lo predican de esa manera. Pero lo que hace es que pues, nos da la habilidad de ver un tema en general a lo largo de la escritura. Entonces, quizás quiere tratar con un tema como la creación, pues Génesis 1 lo trata, pero hay muchos pasajes en los Salmos que hablan mucho de la creación y del creador, entonces quizás quiere hacer algo así, quizás quiere hablar del rol del papá, la obra del papá en el hogar y la tarea de la madre en el hogar, y quizás va a empezar por ahí en Efesios o va a empezar por acá en algún lado, pero quiere ir a ver otros pasajes que también explican otras responsabilidades que el padre tiene. Entonces, en ese sentido, puede ser de ayuda el mensaje temático, pero cuando hacemos eso tenemos que tratar de cubrir el tema bien y todavía escoger pasajes que están hablando en contexto acerca de eso, ¿ok? Quizás vamos a hablar de la disciplina de los hijos y hay muchos pasajes en Proverbios que tratan con la disciplina de los hijos y cómo debería. Entonces va a escoger 5 o 6 pasajes de Proverbios para hablar en un poquito más total, estoy batallando para conseguir la palabra, en su forma total acerca de ese tema para cubrir varios puntos con la disciplina de los hijos. Entonces, a veces el temático es, bueno, va a hablar del diezmo y quiere explicar cómo comenzó antes de la ley, cómo se practicó durante la ley, en el Nuevo Testamento, cómo Cristo también habló de que el diezmo estaba bien. Después, cuando le preguntaron si debían de dar a César, le dijo, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. ¿De qué estaba hablando eso? Hay muchos que dicen que el diezmo no aplica en el Nuevo Testamento, pero cuando Cristo dijo, dale a Dios lo que es de Dios, ¿de qué estaba hablando? Entonces, quizás cuando va a hablar de ciertos temas así, o puede ir a Malaquías 3 y nada más predicar un mensaje expositivo de lo que estaba pasando en Malaquías 3. Entonces, esa es una de las bendiciones de predicar temático. El problema con el mensaje temático es que sí corre el peligro de que nosotros tomemos versículos aquí y allá y le digamos que significan algo que no significan porque ya hemos predeterminado el tema en nuestra mente. Entonces ahora estamos diciendo que un versículo dice algo que realmente no dice. Entonces, un verdadero mensaje temático, estudiando un tema y usando todas las verdades bíblicas que hablan de ese tema para exponer ese tema, toma bastante estudio. Entonces, muchas veces cuando uno predica mensajes temáticos, estudia menos y eso causa de que a veces use pasajes que no debería de estar usando. También quiero animarlo que considere cuando predique temas que hay algunos pasajes que hablan de esos temas muy claros que quizás pueden ser aún más poderosos
que haciéndolo temáticamente. Quizás usted dice, bueno, tiene mucho tiempo que no he predicado del orgullo. Todos batallamos con el orgullo. Entonces voy a predicar un mensaje temático del orgullo y empieza a buscar en Proverbios y en otros lugares versículos de orgullo y del orgullo y quiere hacer sus puntos del orgullo y está bien, se puede hacer de esa manera, pero también pudiera pensar en ejemplos bíblicos donde vemos historias o ejemplos de orgullo. ¿Piensan algún ejemplo de orgullo en la Biblia? Bueno, pensamos primero quizás en el ejemplo más grande, en Lucero, cuando él cayó porque quería ser como Dios. No podemos predicar un mensaje positivo ahí del orgullo. ¿Qué tal Nabucodonosor? Y cómo el orgullo te lleva a la humillación y cómo hay una caída después del orgullo. ¿Qué tal si pensamos en el rey Saúl y cómo nunca se arrepintió y su orgullo cuando él escuchó ese canto y empezó a buscar a David? Entonces, también Saúl, cuando tuvo la victoria que Dios le dio, fue y se levantó un monumento en memoria de él mismo y vemos el orgullo y la prepotencia. Podemos pensar en Amán, quien el orgullo cuando Mardoqueo no se quería arrodillar y lo llevó a el odio que tenía para el pueblo de Israel y cómo el orgullo trajo su fin. Entonces hay muchos ejemplos donde a veces podemos tomar una historia, predicar la historia, enseñarle a la gente la historia y todavía predicar del tema que usted tiene en su mente, simplemente en vez de hacer la costumbre como siempre ha hecho, de ir a buscar un montón de versículos y predicar un mensaje temático. ¿Por qué no buscamos una historia, la exponemos, la escribimos, la explicamos y luego la aplicamos? Y ahí está, no sé cómo explicarlo, pero hay un poder único porque vamos a tratar con detalles más específicos del tema. No solamente es el orgullo, pero es algo específico del orgullo que Dios nos da en esa ilustración específica. Entonces, temático es de ayuda cuando queremos cubrir ciertos temas, pero aún consideren eso, mirar un pasaje y predicarlo quizás más expositivo. Textual, un mensaje textual. Ahora, si usted trata de estudiar la predicación, va a ver que muchos tienen diferente definición acerca de un mensaje textual. Algunos dicen que un textual y un expositivo es lo mismo, nada más el textual es cuando el texto es más corto, el expositivo es cuando el texto es más largo. Algunos dirían, bueno, el textual es cuando uno predica, lee un solo texto, pero no tiene nada que ver con el texto. Hay muchas maneras de definirlo. En mi opinión, me gusta lo que dijo John Broadus. John Broadus escribió un libro, está en inglés nada más, pero se llama On the Preparation and Delivery of Sermons. Fue en los 1800. John Broadus es muy conocido en muchos de los libros más modernos de predicación. En una manera u otra se refieren hacia atrás, hacia él. Él lo define como es algo que toma el mensaje textual, toma algunos puntos del texto, pero toma otros puntos de otros textos para añadir a este texto, sin explicar realmente el contexto general del texto, que también Brian Chappell, uno de los libros que recomendé en el último episodio de la predicación cristocéntrica. Creo que sí está en español, en inglés se llama The Christ-Centered Preaching. Él lo define así, dice, un sermón textual toma su lema, toma su tema y puntos principales de ideas contenidas en el texto, pero el desarrollo de esos puntos principales proviene de fuentes externas al texto inmediato. Entonces comienza en un texto, da la idea principal de ese texto, pero luego usa otros textos para afirmar más ese texto. Que le voy a dar un ejemplo quizás de un mensaje textual. Esdras 7, versículo 10 dice esto, es un buen versículo, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí es un buen pasaje para hablarle a un pastor. ¿Cuál es nuestro deber antes de enseñar? Esdras iba a enseñar la palabra, iba a leer la palabra al pueblo. ¿Qué hizo? Primero preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces, él buscó la ley de Jehová. Él preparó su corazón para que Dios le hablara a él por medio de la ley de Jehová. Después, para cumplirla, él también quería vivirla, quería practicarla. Un pastor, un predicador debía estar cumpliendo la Biblia. Y luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces él
quería enseñar la Biblia. Entonces ahí tenemos 3 puntos. Un pastor debe de inquirir la palabra de Dios para él mismo, debe de cumplir la palabra de Dios en su propia vida y debe de enseñar los estatutos y decretos de Dios. Y tenemos entonces podríamos leer eso, dar esos 3 puntos, empezar a aplicarlo, podríamos ir a Timoteo, podríamos ir a Tito, podríamos hablar de los deberes de un pastor. Y estamos predicando algo que salió de este texto. Pero lo que no hice es explicarle quién es Esdras. ¿Por qué Dios le dice esto? ¿Por qué Él está haciendo esto? ¿A quién estaba hablando en este tiempo? ¿En qué época estamos hablando? Entonces, realmente un mensaje expositivo va a entrar más profundo en el contexto para explicar todo el contexto y qué tenía que ver específicamente con los oidores de ese tiempo, con los oyentes, con la audiencia original. Y un mensaje textual quizás va a tomar verdades de ese texto, los va a enseñar, pero realmente no va a dar todo el trasfondo de lo que es el pasaje. ¿Ok? Entonces, mucha gente que empieza a tratar de hacer expositivo acaba haciendo lo que es mensajes textuales. Entonces, empieza a tratar más o menos con el texto, pero se olvida muchas veces de la audiencia original, de su significado original y realmente no da mucho del contexto. Pero otra vez, es bueno usarlo y en ciertos tiempos ayuda porque quizás quiere hacer mucha. Si yo voy a predicar un mensaje a pastores en una ordenación o en una graduación en un colegio bíblico, usa un pasaje así, lo explica brevemente, luego va a otros pasajes en el Nuevo Testamento y puede explicar las tareas del pastor, el llamado del pastor, y puede usarlo y no necesita entrar en todo el contexto. Y todavía está predicando bíblicamente porque nos dice lo que Esdras hizo. Y obviamente si Dios se agradó con que Esdras hiciera eso, Dios se va a agradar con que nosotros también hagamos eso. Entonces, el textual normalmente trata mucho menos con el texto que un expositivo, pero todavía trata de ser fiel al contexto del texto, quizás sin entrar en el contexto más profundo del texto, que espero que no le haya confundido más, pero eso es el mensaje textual. Ahora, la predicación expositiva. Quiero leerle algunos versículos. Uno de los versículos que todos usamos muy seguido, 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como bautistas creemos en la suficiencia de la escritura. Creemos que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitamos como cristianos, como pastores. Nosotros tenemos en la palabra de Dios toda la fuente y los recursos que Dios quiso darnos para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos 2 cosas en nuestra vida para vivir la vida cristiana: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. La predicación expositiva es la mejor manera de predicar toda la escritura. Por ejemplo, si usted predica mensajes temáticos todo el tiempo, muy probable si ha predicado en Apocalipsis va a ser los primeros 3, 4 capítulos que hablan de las iglesias y quizás los últimos 2 capítulos que hablan del infierno, del cielo y así. Todo lo que es entre medio, muy raramente se trata. Profetas menores, profetas mayores. Cuando usted predica, es útil, toda la escritura es útil. Pero muchas veces cuando predicamos temático, no hemos predicado el libro de Ageo, de Habacuc, de Nahum, de Abdías, Ezequiel. ¿Quién entiende al libro de Ezequiel, verdad? Entonces acabamos predicando ciertas porciones de la escritura muy seguido y otras porciones de la escritura podemos haber predicado 10, 15, 20, 30 años y nunca lo hemos tratado. Las páginas de los profetas menores o mayores en nuestra Biblia están nuevas, como que nunca se tocaron. Y a veces eso impide de que prediquemos toda la escritura. Toda la palabra de Dios es inspirada y todo es útil. Entonces la predicación expositiva nos ayuda a tratarlo todo. Y todo lo que está ahí es lo que Dios quiere que tengamos para que estemos completos. Es lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura está hecha para prepararnos al 100%, que estemos preparados para servir al Señor y podamos madurar. Entonces, cualquier porción de la escritura que pongamos a un lado, hay algo ahí que nos estamos perdiendo que Dios quería darnos. Entonces, la predicación expositiva nos ayuda a cubrir toda la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 30, uno de mis versículos favoritos, dice: la exposición de tus palabras alumbra.
hace entender a los simples. Entonces, la exposición de la palabra. Exposición es leerla, explicarla, aplicarla, ponerle la luz sobre el pasaje, sacar la verdad bíblica, sacarla a la luz, entregarle a los hermanos y que ellos puedan aplicarlo. Realmente exponerlo. Y es lo que hacía Nehemías. Nos dice en el libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 8, dice, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, leían la palabra de Dios, explicaban, le daban sentido para que la gente pudiera entender la Biblia. Lo hemos mencionado antes, pero lo que queremos es que el pueblo de Dios comprenda su Biblia, conozca el Dios de la Biblia, conozca a su Dios. Y la manera que hacen eso es con exponerles la palabra de Dios, que ellos puedan entender la persona de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, y cuando exponemos la palabra de Dios, le ayudamos. Según Timoteo 4:2, que predique la palabra, quien estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el mandato de predicar la palabra de Dios, que prediques la palabra. En mi opinión, predicación expositiva es la manera más eficiente de predicar no solamente de la Biblia, pero predicar la Biblia. Dejar que la Biblia se predique. Esto es lo que dice, esto es lo que significa, esto es lo que debes de hacer, tomando en cuenta lo que esto dice. Y así se empieza a predicar la palabra de Dios. Sabemos que Pablo lo hacía. Dice Hechos 17, versículo 2 y 13, versículo 2 y 3, perdón. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Qué hizo Pablo? Fue y tomó el Antiguo Testamento y les empezó a exponer cómo Cristo tenía que morir, tenía que resucitar. Tomó el Antiguo Testamento y les expuso lo que estaba hablando acerca del Señor Jesucristo. Lucas 24, versículo 27, dice que Jesucristo predicó así. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía, lo que de él decían. Cristo empezó con la ley de Moisés, los profetas, y empezó a mostrar como todos estos ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, como todos esos apuntaban hacia él, las profecías acerca de él. Cristo empezó a exponer a estos judíos todo lo que significaba el Antiguo Testamento acerca del recuerdo. ¿Por qué los fariseos rechazaron a Jesucristo? Porque no supieron entender e interpretar el Antiguo Testamento. No interpretaron correctamente. Aún los discípulos pensaron que Jesús iba a reinar ya y querían llegar al milenio sin llegar a la época de la gracia. Entonces, ellos no estaban entendiendo la palabra de Dios. Lo que queremos hacer hoy es ayudarle al pueblo de Dios a entender la palabra de Dios. También otra vez Pablo, cuando habló con los hermanos en Éfeso al despedirse, dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, la mejor manera para predicar la palabra, para exponer la palabra, para predicar todo el consejo de Dios, para que apliquen toda la escritura que es inspirada, es lo que llamamos predicación expositiva y sistemática. ¿Ok? No toda la predicación expositiva es sistemática. ¿Qué significa sistemática? Sistemática significa de una manera ordenada o predicar por libros. ¿Ok? Hay mucha gente que está en contra de esto en el sentido de que no les gusta porque es verdad. Cuando uno predica un libro, yo estoy cerca de terminar el libro de Hebreos. Lo he estado predicando el domingo en la mañana. ¿Ok? Hay muchas porciones de Hebreos que son muy profundos. No es la predicación más fácil para un visitante que entre un domingo en la mañana, nunca ha oído predicación, nunca ha escuchado a alguien y estar explicándole todas las diferencias del antiguo pacto, del nuevo pacto, que la sangre de Jesucristo, pero cuando lo sacas y permitas entenderlo y lo sacas a la luz, es algo como que, wow, qué precioso y qué enorme el plan de Dios desde un principio, cómo Dios trabajó, es algo precioso. Pero yo sé, hay partes donde es más difícil. Por muchos miércoles prediqué varios de los profetas menores. Y es juicio y advertencia. Y Dios está enojado con su pueblo.
y se vuelve a veces difícil estar hablando y predicando todo el tiempo de todos esos temas, pero hay unos tesoros y una riqueza ahí para el pueblo de Dios. Entonces, muchas veces pastores tienen miedo o quizás a un disgusto con predicar un libro porque no pueden controlar. Si tú vas a predicar honestamente, expositivamente, no puedes controlar los temas que prediques. Tú vas a predicar lo que el pasaje está diciendo. Entonces, a veces eso lo hace un poco más difícil, pero estamos predicando lo que Dios lo dijo. Si Dios dijo algo seguido, debe ser por algo. Por algo Dios trató este tema y por algo Dios lo preservó. Entonces, cuando yo estoy predicando sistemáticamente, me ayuda a tratar muy seguido los mismos temas que Dios trata muy seguido. Que aquí hay una verdad para predicación expositiva. Cuando yo tiendo a predicar temáticamente, cuando yo escojo los temas, yo como pastor acabo predicando muy seguido los temas que me interesan más a mí, ¿verdad? La asistencia a la iglesia, el que sean fieles a evangelizar, el que sirvan en la iglesia, el que den a la ofrenda, el que apoyen al pastor. Yo acabo enseñando temas que a mí están en mi mente y Dios se preocupa por esas cosas también, pero el pueblo de Dios está pensando en otras cosas. ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo me va a ayudar Dios en esta prueba? ¿Cómo trato con mi matrimonio? ¿Cómo le ayudo a mi hijo que se está yendo rebelde? Y a veces como pastor, esos temas quizás no me llaman tanto la atención y si yo estoy escogiendo los temas, yo puedo caer en una rutina donde predico muy seguido lo que me interesa a mí, pero se me olvida predicar lo que el pueblo necesita. Ahora, cuando yo estoy predicando lo que la Biblia dice, Dios le interesa tanto por lo que a mí me interesa y también por lo que el pueblo le interesa. Entonces voy a estar tratando con las dos cosas conforme a cómo voy avanzando por la palabra de Dios. Pero a veces los pastores nos gusta controlar y cuando yo escojo predicar un libro, yo pierdo control de lo que yo predico y yo estoy realmente dejando que Dios decida qué voy a predicar. ¿Hay algo mal con eso? ¿Conoce Dios mejor nuestro pueblo que nosotros mismos? Ahora, yo sé, se siente un poco más difícil a veces, y a veces tenemos que salirnos de una serie y tratar con algún asunto o algo que está pasando. No hay nada malo con eso, pero dejemos que el Señor vaya dirigiendo los mensajes. Déjame le doy una explicación sencilla de la predicación expositiva. En su forma más sencilla, la predicación expositiva se centra en explicar el significado de la escritura dentro de su contexto histórico y gramatical. La predicación expositiva comprende la explicación de lo que la Biblia dice a una audiencia contemporánea que probablemente no está familiarizada con los contextos culturales e históricos en los que el pasaje fue escrito. Que entonces tenemos una audiencia original. ¿A quién se escribió el libro de Santiago? ¿A quién se escribió el libro de Romanos? La predicación expositiva explica qué tenía que ver con esa audiencia original y qué compartimos en común nosotros, la audiencia actual, con esa audiencia original. Y aplicamos esa misma verdad a los tiempos de hoy. ¿Ok? La palabra exposición simplemente significa una exposición o una aplicación. Entonces, la predicación expositiva es la explicación de la escritura que se basa en el estudio diligente, lo que llamamos exégesis, cuidadosa de un pasaje. Entonces, el deber del pastor es predicar el pasaje, explicar el contexto después de un estudio diligente del contexto. ¿Ok? Nosotros creemos en la inspiración, creemos que es inspirada, debemos de ser útiles en hacerlo. Entonces, la predicación expositiva y sistemática es la práctica de predicar un libro completo de la Biblia, de principio hasta el final, cubriendo cada versículo dentro de su unidad expositiva. ¿Ok? Una unidad expositiva es un grupo de versículos que van juntos, hablando del mismo tema. John Broadus, lo mencioné más temprano, en su libro mencionó esto. Un sermón expositivo es aquel que está ocupado principalmente con la exposición de la escritura. Es un sermón que traza sus divisiones y la exploración de esas divisiones del texto. En la práctica, los puntos principales y las subdivisiones del sermón vienen frecuentemente del texto. En otras palabras, la totalidad del contenido mental del mensaje viene de la escritura o de ese texto. Ahora, quiero hablar de los beneficios. A esto realmente llegamos. Todos estos 35 minutos fueron de introducción. Los beneficios de la predicación expositiva.
Si yo estoy queriendo convencerle que trate de hacer predicaciones positivas, que trate de tomar un libro y de predicarlo, ¿cuáles son algunos beneficios? Nos vamos a hablar primero los beneficios en la vida del pastor, cómo me ayuda a mí, y luego vamos a hablar de los beneficios para la congregación. ¿Ok? Primero, este método de predicación le provee varios beneficios al pastor. ¿Ok? Primero, ayuda al pastor a aprender. Esto es una de las cosas claves, en mi opinión. Si no agarra nada más del podcast, agarre esto. Ayuda al pastor a aprender a recibir un mensaje en vez de preparar un mensaje. A veces podemos caer en esto de que, ya viene el domingo, tengo que preparar un mensaje para las ovejas. Tengo que preparar un mensaje. Tengo que alistar un mensaje. Como lo vimos con Esdras, él inquirió la ley de Jehová. Mi deber como pastor no es preparar algo para ellos. No, es recibir algo de Dios para mí y luego compartirlo con ellos. Porque lo que ellos necesitan, yo también necesito. Entonces, yo recibo un mensaje. ¿Cómo lo recibo? Estudio un pasaje. Empiezo a pedirle a Dios que me hable, que me muestre. Yo entiendo este pasaje. Yo sé qué está diciendo. Dios me habla a mi corazón. A veces en la oficina me pongo de rodillas y digo, Señor, esto es bueno. Yo necesitaba esto. Yo lo recibí. Dios trató con mi corazón. Dios me humilló. Dios trató con algo que no estaba bien en mi vida como padre, como esposo, como pastor, como hombre. Y ahora yo llevo al púlpito y yo comparto el mensaje que Dios me dio a mí. Yo lo comparto con ellos. Está en mi corazón. Está agarrado. Lo agarré, lo aprendí, lo necesité. Y ahora voy y lo predico. Porque muchas veces miramos el púlpito como una rajatabla, un lugar, no, yo le voy a dar a estos hermanos, fallaron muchos el miércoles, o los diezmos estaban muy bajos, o nadie quiere evangelizar, y usamos el púlpito como un lugar para ir a regañarles a ellos. Y como pastor, Dios no nos está hablando, no estamos ni interesados en que Dios nos hable. Nosotros solamente estamos mirando como que nosotros estamos ahí para reprender al pueblo. Pero si la escritura es inspirada y es útil para redarguir, para exhortar, para reprender, para todo lo que es, eso también significa que es útil para mí. Entonces, una predicación expositiva me ayuda a mí a recibir el mensaje de Dios y luego ir a compartirlo con los oyentes. Establece también orden en el estudio pastoral del pastor. Uno sabe dónde está estudiando, uno estudia un libro. Yo prediqué el libro de Ageo, me encantó. Prediqué el libro de Abdías, me encantó. Prediqué el libro de Habacuc. Yo nunca había entendido esos libros. Sí, yo tomé una clase de profetas menores en el colegio bíblico y seguramente fue una buena clase, pero tuvimos que cubrirlos todos rápidamente. Quizás era por mi falta de dar atención. Yo no me acordaba mucho de eso. Entonces, yo cuando me pongo a estudiar esos libros, el libro de Miqueas, aún el libro de Jonás y todo lo que hay ahí en el libro de Jonás, me ayuda a mí como pastor. Y me da un orden. Yo ya sé dónde voy a predicar el miércoles que viene y el otro miércoles. Yo no tengo que pasar 1 hora o 2 horas en el estudio decidiendo qué predicar, porque yo ya sé. También demanda que el pastor desarrolle un conocimiento más profundo de la Biblia. Hermanos, si estamos predicando todo lo que ya sabemos, nada más, nosotros como pastores no estamos creciendo, no estamos aumentando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, uno de los beneficios es que yo como pastor estoy estudiando, por ejemplo, hace varios años, ya 2 veces prediqué el libro de Apocalipsis. Me ayudó mucho a mí a entender mucho mejor. Ahora mis hijos o hermanos me hacen preguntas y ahí está en la mente. ¿Por qué? Porque lo estudié para predicarlo, para entenderlo. Si la base de su estudio fue hace 20 años en el colegio bíblico, usted se está quedando atrás en su preparación como hombre de Dios. Entonces, continuamente predicando nuevos libros de la Biblia le va a ayudar a usted a aumentar su conocimiento de la Escritura. También nos permite estudiar los pasajes más difíciles de la Biblia. Los pasajes más difíciles en Hebreos, hay varios pasajes que mucha gente usa para decir que la salvación se pierde, pero cuando los estudia en el contexto, es obvio que no está diciendo eso. Nosotros tenemos confianza que nuestra doctrina es bíblica, ¿verdad que sí? Sí. Entonces no tenemos miedo de los pasajes difíciles. Nosotros no pensamos, ay, este pasaje es bien difícil. No, hombre, ¿quién sabe qué dice? Si nosotros no podemos interpretar eso y si nosotros no podemos dar preguntas a nuestra gente, ¿cómo va a ser nuestra gente con contestar preguntas cuando a ellos le hacen preguntas?
Entonces nos ayuda a tratar con esos pasajes difíciles, que llamaríamos difíciles, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero nos ayuda a pasar tiempo en el estudio tratándolos y le ayudamos a nuestra gente a entenderlos y no tener miedo de esos pasajes. Entonces, es otro beneficio. Entonces, convierte al pastor en un estudiante perpetuo de la Biblia. Cada semana usted está estudiando la Biblia, está conociendo más la Biblia en su contexto y usted está creciendo en su conocimiento y también le debe de estar ayudando a crecer en su madurez espiritual. También la predicación expositiva hace que la Biblia sea la única fuente de material para el mensaje. ¿Ok? Y esto no es de jactarme, pero yo nunca he usado libros de bosquejos. Yo nunca le he pedido un bosquejo a un pastor que me lo mande para predicarlo. Sí, a veces he escuchado un mensaje y esa verdad es buena y luego voy yo después y leo el pasaje y tomo algunas ideas que agarré de ese mensaje quizás y formulo un propio mensaje y doy crédito. Digo, hermanos, estaba en una conferencia, un pastor predicó un mensaje, fue muy bueno lo que dijo, me metí a estudiar el pasaje y este mensaje viene como resultado de lo que oía ya, que empezó algo caminando en mi cabeza para estudiar este pasaje. Siempre, si usted va a predicar algo que agarró en otro lado, que escuchó de un hermano, siempre de crédito. Pero no dependa de agarrar mensajes de otros hombres, de otras personas. Usted debe depender de agarrar mensajes de la palabra de Dios. Esto debe ser la fuente para nuestros mensajes todo el tiempo. También impide que el pastor se enfoca demasiado seguido en sus temas preferidos. Todos los pastores tenemos temas preferidos. A veces pasamos por ciertos tiempos donde nos gusta mucho hablar de este tema o nos gusta hablar del otro tema y a veces la gente hasta sabe, ¿no? El pastor va a mencionar esto otra vez o siempre lo saca. Y cuando estamos predicando expositivamente, estamos predicando los temas que Dios va sacando a la luz, no los temas que yo traigo en mi corazón. Entonces nos ayuda a predicar, evitar esos temas preferidos. También ayuda al pastor a no gastar su tiempo en decidir qué predicar. Que otra vez le digo, yo ya sé, esta noche, hoy es miércoles, esta noche predico los últimos versículos de Santiago 3 acerca de la sabiduría terrenal, diabólica y la sabiduría que viene de lo alto. La semana pasada ya prediqué la primera parte de ese pasaje, ahora me toca terminarlo. Yo ya sé que la semana que viene comienzo Santiago capítulo 4, entonces yo no tengo que estar sabiendo y también ya voy estudiando el contexto anterior. Entonces, si yo estoy predicando expositivamente, cada vez que yo voy a un nuevo pasaje, tengo que entender más contexto. Pero cuando yo voy viendo versículo tras versículo, el contexto de lo anterior yo ya lo he venido estudiando, entonces me ayuda mucho tiempo en el estudio de que yo ya entiendo el libro de Santiago, ya entiendo el contexto, ya sé de qué está hablando, ya sé de qué está tratando y ahorra mucho tiempo. También, predicación expositiva le permite al pastor presentar temas que normalmente serían difíciles de predicar. Ok, predicamos hace unos domingos en la mañana de la pureza sexual, porque lo habla ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Habla acerca de la importancia de la pureza, habla de la fornicación. Entonces, nunca predicaría eso el domingo en la mañana, pero sabe que de todos los mensajes que he predicado en los últimos 2 meses, siento que fue uno de los mensajes donde la gente más dijo, pastor, eso lo necesitábamos, me ayudó mucho. Ya hemos visto, han pasado cosas en nuestra iglesia que gente ya ha podido tratar como resultado de algo así. Entonces, yo nunca hubiera escogido predicar eso un domingo en la mañana, pero es donde la Biblia nos llevó y lo predicamos y Dios lo usó en gran manera. Entonces, podemos predicar cosas que quizás normalmente no predicaríamos. También nos ayuda a predicar temas diferentes, mantiene el púlpito fresco. Cuando usted tiene 10, 15, 20, 30 años en el púlpito, si usted sigue predicando mensajes temáticos todo el tiempo, hermano, eventualmente nuestra creatividad se acaba. Se acaba nuestra creatividad, la gente ya sabe dónde vamos, el púlpito se puede volver una rutina, se puede volver algo como que ya sabemos más o menos, ya le toca esto. Predicación expositiva mantiene el púlpito fresco, predicando temas específicos que nunca pensaríamos predicar, pero cuando dependemos de la palabra de Dios, Dios trata con unos temas, hermanos, preciosos que nunca se nos hubiera ocurrido y ahí están. Entonces estamos dejando que la Biblia sea la fuente y que Dios vaya escogiendo los temas. También le ayuda al pastor a no superar su autoridad bíblica.
acostumbra al pastor a que la autoridad de mi mensaje es lo que la Biblia dice. Ahora, todavía puede, ¿verdad? Puede ser que usted esté predicando un pasaje que está hablando de la separación y el pasaje habla de la separación, pero todavía en la aplicación usted lo lleva a unos niveles mucho más allá que no son bíblicos. Pero en general, ayuda al pastor a mantener su enfoque en lo que es bíblico y su autoridad para el mensaje es bíblico. Ayuda a que el pastor nunca le falte material para predicar. Nunca dice uno, ya no sé qué predicar. Ya no sé qué predicar, ya he predicado todo. No, hombre, hermano, hay tanto aquí que pudiéramos todavía estudiar y conocer. Yo he estado predicando por 18 años y he predicado muchos de los libros de la Biblia, pero todavía hay muchos que no he predicado. Yo no siento como que se me está acabando el material, yo siento como que apenas estoy empezando a apenas tocar la superficie de todo lo que hay en este libro. Y ya he predicado muchos libros, ya he predicado los Salmos, he predicado Proverbios, he predicado Salmos, he predicado Apocalipsis, muchos del Nuevo Testamento, he predicado muchos de los profetas, he predicado el libro de Éxodo, he predicado Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, Esther. He predicado muchos libros y todavía hay tantas cosas. Y algunos libros he vuelto a predicar una segunda vez y voy y lo predico otra vez y digo, wow, la primera vez me perdí esto, ni lo vi. Y ahí estaba. Y es algo que nos mantiene fresco. El trabajo del pastor es apacentar la grey de Dios, es alimentar y guiar al rebaño. La mejor manera para hacer eso es darles una dosis constante de la palabra de Dios. Es lo que nos ayuda a cumplir más eficientemente y efectivamente alimentar al rebaño, es predicar expositivamente. ¿Ok? Ahora, esos son los beneficios para el pastor. ¿Qué tal los beneficios para la congregación? ¿Qué beneficios tiene la predicación expositiva y sistemática para la congregación? Entonces vamos a hablar de 7 beneficios para la congregación. Primero, provee material que es garantizado a ser de bendición espiritual. Otra vez, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Entonces, si usted predica un pasaje expositivo, lo expone, explica, pone, es útil. Ay, pero yo no quiero predicar de eso. Ese es el problema. A veces nosotros no queremos predicar de eso, pero es útil y se necesita para mantener un balance en lo que el pueblo está recibiendo. Entonces, primero, es garantía que va a ser de bendición, porque es la palabra de Dios. No viene de mí, no viene de mi mente, no viene de algo que escuché en otro lado, viene de la palabra de Dios. Número dos, da un conocimiento más profundo de las Escrituras. ¿Usted no piensa que a su gente le gustaría entender el libro de Apocalipsis? ¿No piensa que le gustaría entender Eclesiastés? Los proverbios, algunos proverbios que los leen no los entienden, no piensa que les encantaría entender los profetas y las profecías. Entonces ellos quieren entenderlo, quieren saberlo. Hermanos, hay muchos pastores ahorita en las redes sociales que van virales y la gente les encanta escucharlo. Estamos hablando de Paul Washer, de Sugel Michelin, de John MacArthur. Yo sé, ya me quería pagar. Yo sé, esos hombres son reformados, son calvinistas, son liberales en muchas maneras. No son hombres que nosotros apoyamos, pero en general ellos hacen un esfuerzo de enseñar la Biblia y a la gente le gusta escuchar la Biblia. Y luego vienen a la iglesia y lo escuchan a usted y usted lee un pasaje, cierra la Biblia y predica su opinión todo el tiempo. Y usted después cuando se van dice, no, es que esa gente no aguanta la predicación dura. A lo mejor se cansaron de comer papas fritas, hermano. A lo mejor quieren un steak de vez en cuando, un pollo bien asado, algo que les dé nutrientes. Entonces no tenga miedo de estudiar la Biblia y de enseñar la Biblia. La gente desea y necesita un conocimiento más profundo de la escritura. La predicación expositiva se lo da. También la predicación expositiva demuestra que la Biblia tiene la respuesta para toda área de la vida. Le muestra a nuestra gente que no importa qué estás tratando, qué necesitas en tu vida, la Biblia tiene la respuesta para todo lo que el hombre pudiera necesitar. Cuando Dios inspiró esta palabra, nos dio todo, nos dio su revelación completa y final al hombre. Creemos nosotros como bautistas que la palabra de Dios es la revelación completa y final de Dios al hombre. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa, se lo reveló en la palabra de Dios. El problema es que no la predicamos y no la enseñamos, entonces la gente carece de esta enseñanza porque nosotros no se la estamos dando. También da una dieta balanceada y constante de principios bíblicos.
¿ok? Ellos están recibiendo una dieta constante. Ahora, tienen que tener cuidado cuáles libros está predicando. Quizás no predicar el libro de Gálatas y el libro de Hebreos al mismo tiempo, porque hablan, en muchas maneras, hablan de muchos de los mismos temas. Entonces, quizás si está predicando Proverbios en la mañana, no predique Eclesiastés en la tarde, ¿verdad? Porque los dos son libros de sabiduría que tratan mucho con contrastes, con ilustraciones y cosas así. Entonces, yo normalmente trato de tener algún libro que sea narrativo. Narrativo es una historia. Mucho del Antiguo Testamento es narrativo. ¿Ok? Los evangelios son narrativos. Después algo que es un poco más doctrinal y algo que es un poco más práctico. ¿Ok? Entonces estamos en Hebreos, que es doctrinal, salvación, profundo. Estamos en Santiago, que es muy práctico, muy útil. Los domingos estoy viendo una serie que no es expositiva ahorita, pero casi siempre estamos en 3 libros de la Biblia todo el tiempo y da una dieta constante. También evita la creencia de que el pastor está predicando solo para cierta persona o situación. A veces sale algo y el pastor va a predicar, digamos, ese domingo que prediqué de la fornicación. Esa semana antes tuve que tratar con algo que tenía que ver con ese tema. Pero yo prediqué ese tema porque es lo que nos tocaba en Hebreos. O sea, la gente sabe, el pastor no está predicando esto por lo que pasó. El pastor está predicando esto porque es donde nos tocaba este domingo. Entonces le ayuda a usted a evitar esto de que, él nomás predicó eso para mí y evite de que lo hagamos de verdad. También enseña cómo hacer un estudio propio de la Biblia. Enseña al hermano, a la hermana cómo entender su Biblia, cómo explicar su Biblia, cómo estudiar su Biblia por ellos mismos. Yo tuve al pastor Sam Davison en mi predicación homilética en la escuela, en el colegio bíblico. Pero por 4 años en el colegio bíblico yo me senté bajo su predicación y lo escuché predicar, lo escuché tomar un pasaje y él leía el pasaje y yo decía, ¿de qué en el mundo va a predicar aquí? No le entiendo nada. Y empezaba poco a poco a labrar el pasaje, a explicar el pasaje y al final llegaba al punto que te daba paz y decía, wow. Y yo decía, todo eso está ahí. Míralo, nunca hubiera visto eso. Wow, qué profundo que está la Biblia. Y cuando yo me senté bajo esa predicación, lo escuché y lo vi, yo dije, yo quiero predicar así. No porque quiero que la gente diga, wow, cuando me escuche. Yo quiero también así hacer salir a la luz la Biblia. Yo aprendí a estudiar y entender la Biblia por oír a un pastor que lo hacía cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, cada miércoles. Él estaba estudiando y aplicando la Biblia enfrente de mí y me enseñó cómo hacerlo. Y usted puede enseñarle a su gente cómo estudiar y entender y aplicar la Biblia por hacerlo delante de ellos cada vez que usted predica. Es una gran herramienta para enseñarle a su gente cómo interpretar la Biblia. Mantiene el púlpito fresco y prendido. Los hermanos no se cansan de escuchar al mismo pastor por años, porque siempre está tratando con algo nuevo de la palabra de Dios. También ayuda a la congregación a conocer a su Dios, conocer el carácter de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el juicio de Dios. Esta Biblia, hermano, lo que es una descripción de nuestro Dios y lo que nuestro Dios demanda de nosotros. Entonces, si alguien quiere conocer a Dios, ¿qué le dice usted que haga? Que lea la Biblia, ¿verdad? Que lea la Biblia, lea la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia, ¿qué hace? Va un día y lee en Ezequiel 3 capítulos y va otro día y lee en Reyes 2 capítulos y va otro día y lee Deuteronomio. ¿Así hace? Cuando usted compra un libro en la biblioteca, usted va a la casa y empieza en capítulo 7 y empieza a leer y el otro día lee capítulo 4 y así. No, toma el libro de un principio y lo lee y así lo va entendiendo. Cuando usted lee su Biblia, quizás usted empieza en Génesis, quizás después va a Mateo y usted lee un libro y lo lee en secuencia, ¿verdad que sí? Porque es mucho pedir que la predicación sea igual. Uno va agarrando el contexto, va agarrando la historia, va agarrando la secuencia y le va ayudando a entender lo que realmente está diciendo. Ok, entonces le terminamos con esto. Los primeros pasos para comenzar a predicar un libro expositivamente. Ya lo convencí, ¿verdad que sí? Ya lo convencí que tratara de predicar un libro de la Biblia. Quizás por lo menos domingo en la mañana, miércoles, domingo en la tarde, no sé. Que comience por lo menos un libro. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo primero para hacer? Considere primero cuál libro predicar. Mi opinión,
Los libros más fáciles para empezar son libros narrativos, ¿ok? Es una historia, es Josué, es Esther, es Génesis, es un evangelio. Nomás tienes que leer la historia. Y cuando lees la historia te preguntas, ¿ok? ¿Con qué propósito nos dio Dios esta historia? ¿Cuál principio bíblico, cuál enseñanza hay aquí para nosotros? Entonces, pasas 10, 15, 20 minutos del mensaje explicando los detalles de la historia. Después empiezas a aplicar la historia, por qué cuenta esa historia a la audiencia original y luego, ¡pum!, lo aplicamos a la audiencia de hoy. Esto es lo que significa esta historia. Estás enseñando y predicando la Biblia. Entonces, considere primero cuál libro predicar. Después, lea ese libro 2 a 3 veces. Encuentre algunos buenos comentarios que le ayuden, que tenga disponible, ¿ok? Hay un sitio que se llama bestcommentaries.com y ahí puede ver los reviews de los comentarios. Ahora, no dependa de los comentarios, pero a veces, después de leer los pasajes varias veces, quizás leyendo un comentario puede ver algo que no ve. Hay varios que me gustan, después le voy a dar una lista de hermanos que a mí me gusten, que puede serle de ayuda de comentarios, ¿ok? Tengo esta nota con los comentarios: coman la carne, tire los huesos. Hay mucho en nuestro círculo de que, yo nunca escucho a este hombre, yo nunca leo a este hombre porque es un hereje. Si usted está firme en su doctrina, usted va a leer hombres que quizás en ciertas áreas no creemos como nosotros, pero tienen. Charles Spurgeon no creía como nosotros, hermano, en muchas áreas. Hay muchos hermanos que quizás tienen muchas buenas cosas, pero tienen algunas cosas malas. Entonces, comemos la carne, tiramos los huesos. Pero si usted es una persona que se va a comer los huesos, entonces no lo lea. ¿Ok? Ya le di. Con la ayuda del Espíritu Santo, durante su estudio y quizás durante mirar algunos de los comentarios, determine cuál es la idea principal del libro, de ese libro de la Biblia. ¿Con qué propósito se escribió ese libro? El libro de Judas, que es el librito chiquito, antes del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito del libro? Nos dice al principio del libro. Dice Judas: quería escribirlos del gran amor, pero me ha sido necesario predicarles o escribirles que contiendan ardientemente por la fe. Y todo el libro habla de falsos maestros, de todo eso. Entonces, va a ser una serie del libro de Judas. Puede titularlo Contendiendo por la fe. Tiene que explicar qué es la fe. Entonces, ahí está. Ahora, todos los mensajes van a basar alrededor de ese tema principal del libro y ese es el contexto de todo lo que dice. Entonces, sabemos en ciertos versículos que no está hablando a los incrédulos, está hablando a creyentes que contiendan por la fe. El libro de Santiago, sabemos que no está hablando de la salvación, está hablando a los creyentes judíos que están en la dispersión. Entonces, cuando entendemos si el libro se escribió a incrédulos, se escribió a creyentes, nos ayuda a interpretarlo un poquito mejor cuando llegamos a otros pasajes, ¿ok? El libro de Santiago, por ejemplo, se trata con madurar como cristiano. El libro de Éxodo, cuando lo prediqué, le puse este lema: librados para ser usados. No podían servir a Dios cuando estaban esclavos en Egipto. No, Dios los libró para usarlos en la nueva tierra para traer gloria a su nombre. El libro de Juan, sabemos los evangelios, cada uno tiene su lema. El libro de Juan es Jesús, el Hijo de Dios. Y así podemos hablar de muchos libros, pero busque el tema principal del libro. Después, conociendo su congregación y la idea principal del libro, ahora usted va a determinar en cuál servicio es mejor predicar ese libro. Si es un libro que tiene mucho evangelismo, mucho de la salvación, domingo en la mañana. Si es un libro muy práctico para creyentes o muy profundo, quizás para tener que pensar, quizás lo quiere para el servicio donde tiene los hermanos más fieles que necesitan crecer más. Entonces quizás un miércoles en la noche. Entonces usted va a escoger en cuál servicio poner ese libro. Luego estudie todos los datos posibles: el escritor, quién lo escribió, la audiencia original, quiénes estaban, con qué estaban batallando. Si hay otros libros de la Biblia que van a ayudarle a entender el propósito de este libro, que si está en Reyes va a leer Crónicas, y cosas así. Mire otros libros de la Biblia que tratan. Muchas veces cuando estamos en los profetas menores, estamos en algún mismo tiempo con otro profeta mayor o con uno de los reyes en Reyes o Crónicas. Entonces, si usted va a estudiar el libro de Ageo, entienda cuándo pasó, ¿ok? Cosas así. Puede ver otros libros de la Biblia que le van a ayudar. Luego, trate de dividir el libro en las unidades expositivas conforme a su contexto. ¿Cuántos versículos van juntos? Quizás quiere hacer un capítulo a la vez, que vamos a dividir capítulo 3 de Santiago. Creemos que, los primeros
Creo que son 12 versículos que hablan de la lengua y después de eso hablan de la sabiduría. Ok, vamos a tratar estos 3 mensajes de la lengua, vamos a tratar estos 2 mensajes de la sabiduría. Tenemos 5 mensajes de capítulo 3. Y antes que prediques el primer mensaje de capítulo 3 de Santiago, ya sabes cuántos vas a predicar, ya dividiste las unidades expositivas como van juntas. ¿Ok? Trate de dividir el libro en eso. Entonces, ya estamos terminando. Existen muchos tipos de predicación. Puede predicar temático, textual, expositivo y puede predicarlo bíblicamente. Pero si usted no lo ha intentado o si lo ha intentado, le animo a que lo intente aún más de predicar expositivamente, bueno, no me acuerdo, no me sale esa palabra, sistemáticamente. Tome un libro, predíquelo de principio a fin. No tenga miedo, estudie los pasajes, demanda estudio. Cuando usted se para a decir, hermanos, este pasaje dice esto, usted debe de estar convencido, después de un estudio diligente, que ese pasaje realmente está hablando de eso. Hay muchos beneficios para nosotros como pastor y para nuestra congregación. Voy a tratar de añadir un link a este video, a el libro de la predicación bíblica de Haddon Robinson, que es uno de los libros clásicos de la predicación expositiva, muy bueno para ayudarle. Lo tengo en PDF, voy a tratar de añadirlo en PDF para que pueda verlo. También se gusta buscar el libro de John Broadus, que se escribe Broadus. También voy a tratar de ponerle un link ahí para que lo busque. Gracias por estar con nosotros, esperamos verlo nuevamente pronto. Dios le bendiga.